Pensaron que Adam Holt cedería, pagaría la multa, quitaría la pintura y desaparecería en el fondo, como todos los demás vecinos de Willow Creek. Pero el aire esa noche era diferente. La orden de Patricia Grant cortó el crepúsculo. Quítenla. Ahora. Los teléfonos se alzaron, grabando cada palabra. Los vecinos se congelaron, sintiendo que algo estaba a punto de romperse. Adam no se movió. Se quedó junto a la pintura. Un legado, no solo un lienzo, sabiendo que esta lucha era más grande que cualquier reglamento. Nadie esperaba lo que vino después, porque cuando amenazas el recuerdo equivocado, puedes desatar una tormenta para la que nadie está preparado. Por un instante, casi se congeló. Pero cuando su hija, Lily, lo miró, con los ojos llenos de pánico, las manos aún aferradas al lienzo pintado que su madre dejó atrás, Adam sintió que cada célula de su cuerpo se tensaba. Esto no se trataba solo de una regla, una tarifa o la última orden de la junta. Esto se trataba de la memoria de su esposa, Maeve Jennifer, y la promesa que le hizo en su lecho de muerte, que su hija siempre tendría un lugar al que pertenecer. Avanzó, el corazón golpeando tan fuerte que casi ahogaba las órdenes de la ejecutora. «Aquí no quitamos nuestros recuerdos», dijo con voz firme, pero lo bastante baja para que solo los más cercanos lo oyeran. A su alrededor, los teléfonos flotaban, los vecinos se miraban entre sí, y por primera vez en años se dio cuenta de cuán rápido un momento podía convertirse en un movimiento. Si alguna vez has visto a alguien con poder intentar borrar lo que más importa, conoces la clase de ira que hierve bajo la superficie. Mantuvo las manos a los costados, los nudillos blancos. No era un hombre que peleara en público, pero esto no se trataba de orgullo. Se trataba de mantener una promesa que valía más que cualquier reglamento o placa. Patricia, imperturbable, levantó su portapapeles. Si la pintura no desaparece para la mañana, enfrentará multas diarias y más acciones. Su tono era puro profesionalismo helado, pero él vio un destello de duda en la multitud detrás de ella, el ceño fruncido de un vecino, la manera en que Mark Ellison se demoraba en el borde de la acera, reacio e inquieto. En ese momento, Adam recordó lo que Maeve solía decir: «El hogar no son las paredes, son los recuerdos que luchas por proteger». La pintura no era solo un toque de color sobre madera, era la única parte de Maeve que quedaba en el vecindario. Y si la ejecutora quería una batalla, el padre no le daría una victoria fácil. Miró a Lily, pequeña pero decidida junto a la cerca, con el viejo delantal de su madre manchado de pintura azul. «Nos encargaremos de esto», susurró, lo bastante alto para que ella lo oyera. Algunos vecinos se movieron, la incertidumbre mezclándose con la curiosidad. Una línea había sido trazada, y todos lo sabían. Para cuando Adam volvió a mirar a Cindy, Patricia podía sentir que el vecindario lo observaba, algunos con lástima, otros con silenciosa esperanza, y algunos simplemente agradecidos de que no fuera su familia en el centro de atención esta vez. El peso de esas miradas, los teléfonos, los comentarios en voz baja, todo lo presionaba, pero se mantuvo firme. No estaba solo, no realmente, no con Lily detrás de él, y la memoria de Maeve ardiendo más fuerte que cualquier regla. La ejecutora garabateó en su portapapeles, su expresión altiva. «Considere esto su última advertencia». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Sintió como la tensión crecía, pero en lugar de ira, una extraña claridad se apoderó de él. Si querían una prueba de voluntades, que así fuera. Asintió una vez, calmo, medido, pero inquebrantable. Se volvió hacia la multitud, sus ojos encontrando los de Mark Ellison por un breve momento. Una súplica silenciosa de valor, una esperanza de que alguien más recordara lo que este lugar debía ser. Mark apartó la mirada, dividido, pero él alcanzó a ver un destello de arrepentimiento. Cuando el sol se hundió tras las casas, hizo una promesa silenciosa para sí mismo y para la memoria de Maeve Jennifer. Están a punto de aprender cómo se ve la verdadera resiliencia. Ninguna placa,
Ninguna multa, ninguna amenaza borrará lo que nos importa. ¿Qué harías si defenderte significara arriesgar todo lo que te queda? A veces, lo más valiente no es luchar por ti mismo, es negarte a dejar que alguien reescriba la historia de tu familia. Si alguna vez has luchado por algo más grande que tú, comparte esta historia. Alguien más podría necesitar el valor esta noche. A la mañana siguiente, Adam apenas durmió. Al amanecer, la noticia ya se había propagado. Capturas del enfrentamiento de Patricia habían aparecido en el chat del vecindario. Cada nuevo mensaje chispeando con especulación. En Willow Creek Estates, los chismes viajaban más rápido que la razón. Pero hoy, algo era distinto. En lugar de la indiferencia habitual, había un filo nervioso en cada conversación. Llevó a Lily a la escuela en silencio, sus nudillos blancos sobre la mochila. El lienzo pintado, aún colgado de la cerca, se sentía más expuesto que nunca. Los autos que pasaban reducían la velocidad lo justo para mirar mejor, con expresiones de curiosidad y preocupación. En el camino de regreso, se desvió hacia el parque, su lugar favorito para despejarse, pero incluso allí, la paz era un recuerdo. Volantes del próximo consejo de la HOA colgaban del tablón de anuncios y cada banco parecía albergar un debate en voz baja. En el corazón de los problemas de Willow Creek no había solo una pintura o una regla, era la lenta y sofocante presión de un consejo decidido a apretar su control. El alcance de la ejecutora Grant había crecido con los años, sus políticas infectando cada rincón de la vida vecinal. Lo que comenzó como unas simples normas se había convertido en una red de restricciones. Se prohibieron los aros de baloncesto, se multaron los gnomos de jardín, incluso se cerró un puesto de limonada de una niña por comercio no autorizado. Adam observó a un grupo de padres reunidos junto a los columpios, las voces bajas, los ojos desviándose hacia él. Captó fragmentos de su conversación. ¡Multas! ¡Injusto! ¿Quién será el próximo? Y una fría ira le subió por el pecho. Cada historia era un recordatorio. Esta no era solo su lucha, y no era el único que se sentía acorralado. Adam tomó una foto del parque vacío y la publicó en el foro del vecindario, preguntando: ¿cuántos de nosotros hemos perdido algo valioso por culpa de estas reglas? Las historias inundaron los comentarios. Banderas retiradas, fiestas de cumpleaños sancionadas, mascotas y decoraciones prohibidas. El patrón de control de la junta se volvió visible para todos. Más tarde esa tarde, pasó por el Willow Creek Café, el corazón no oficial del vecindario. Dentro, el murmullo era más alto de lo habitual. El nombre de la ejecutora flotaba sobre cada mesa como una nube oscura. Carla, la barista, lo saludó con una mirada comprensiva. «Oí lo de ayer», dijo en voz baja, deslizando un café por el mostrador. «Si necesitas firmas o algo, ya sabes dónde encontrarnos». Le agradeció, sintiendo los primeros indicios de apoyo, frágiles pero reales. Afuera se topó con Mark, las manos en los bolsillos, el rostro tenso de preocupación. Intercambiaron saludos, pero era evidente que Mark luchaba con algo más profundo. «¿Sabes sobre la reunión del consejo la próxima semana?», murmuró, mirando alrededor. «No se trata solo de tu pintura, están impulsando nuevas multas. Estacionamiento, cercas, toda la lista». Vaciló, la batalla interna visible en su postura inquieta. «Deberías venir. Trae el lienzo. Deja que la gente vea de qué se trata realmente esto». Adam asintió, sabiendo que Mark arriesgaba más de lo que admitía. El tesorero de la HOA siempre había sido cauteloso, pero hoy había un temblor de conciencia en su voz, una señal de que la marea estaba cambiando. Al caer la noche, la publicación del padre se había vuelto viral en términos de Willow Creek. Docenas de vecinos habían compartido fotos, recuerdos, incluso viejas cartas de infracciones de la HOA. Alguien encontró un clip del festival del año pasado, con la risa de Lily resonando mientras pintaba el mural con su madre. La historia ya no era solo suya, se estaba convirtiendo en un espejo de cada frustración, cada herida que la Junta había infligido. Por primera vez,
Sintió que el poder de Patricia empezaba a desvanecerse. Pero esa noche, mientras él y Lily se sentaban junto a la ventana de la cocina, la ansiedad era difícil de sacudir. Ella trazó con el dedo el contorno del mural, los ojos llenos de preguntas que estaba demasiado cansada para hacer. Adam Lemunterkin apretó la mano. No estamos solos, pequeña. Ya no. Afuera, las luces del porche parpadeaban al otro lado de la calle. En cada ventana se movían sombras. Vecinos observando, esperando, preguntándose quién daría el siguiente paso. Miró hacia la noche y formuló un voto silencioso. Si la ejecutora quería una pelea, se aseguraría de que toda la historia saliera a la luz, pieza por pieza, hasta que nadie pudiera fingir que no la veía. Mark Ellison nunca disfrutó ser el centro de atención, pero esa noche su incomodidad era imposible de ignorar. La reunión de la junta de la HOA estaba programada para la próxima semana, pero los rumores ya circulaban por Willow Creek. Adam encontró a Mark fuera del viejo centro recreativo comunitario, el sol bajo y dorado, las sombras largas sobre el pavimento agrietado. Mark estaba al borde del estacionamiento, peleando con el candado de su vieja bicicleta de montaña, los hombros encorvados, los ojos moviéndose entre el edificio y la calle. Día difícil, se aventuró, pero Mark solo se encogió de hombros, la mandíbula apretada. Por un largo momento, ninguno habló. Adam miró el mural del centro recreativo, ya descolorido, pero alguna vez pintado por la madre de Lily, un recordatorio de que los pequeños actos de belleza podían sobrevivir incluso a las reglas más tercas. Los ojos de Mark también se posaron en él, luego se apartaron, como si el recuerdo doliera. Dentro, el centro recreativo estaba en silencio, salvo por el eco de pelotas de baloncesto y el zumbido distante de la máquina expendedora. Mark la condujo a una sala lateral donde las luces parpadeaban sobre sus cabezas. «No puedo hablar afuera», dijo Mark con voz baja. «Demasiados oídos». Los dos se sentaron en sillas plegables gastadas, el zumbido del aire acondicionado llenando el silencio. Las manos de Mark no paraban de moverse, golpeando sus rodillas, girando la correa del reloj, jugando con el cierre de su chaqueta. Finalmente soltó. «Vi lo que pasó con Patricia, la junta. Ella está presionando a todos más que nunca». Adam esperó, notando el tumulto en la postura de Mark, la forma en que seguía mirando hacia la puerta, como si esperara que la ejecutora irrumpiera en cualquier momento. «No estás diciendo eso solo por mí, ¿verdad?», preguntó suavemente. Mark admitió que la aplicación de las normas por parte de la junta se había descontrolado, no solo para Adam, sino para todos. Luces de jardín, dibujos con tiza, incluso decoraciones menores. Luchaba con su conciencia, pero Adam le aseguró: «No estás solo, Mark. Si alguna vez hablas, estaremos contigo». A la mañana siguiente, estaba claro que la ejecutora no pensaba detenerse. Al contrario, se estaba preparando para algo más grande. El día comenzó con un golpe fuerte en la puerta. La esposa de Adam, Maeve Jennifer, encontró un brillante aviso de infracción naranja pegado al buzón, ondeando con la brisa como una bandera de advertencia. El texto era enérgico, casi triunfal. Aviso final: el incumplimiento resultará en multas inmediatas. Pero lo que realmente llamó la atención del padre fue la fotocopia adjunta, docenas de nuevas regulaciones propuestas, todas con la firma de Patricia y distribuidas a cada casa de la cuadra. Los vecinos se reunieron en la acera, sosteniendo sus avisos, las voces zumbando en tonos bajos y ansiosos. Carla lo llamó con la mano, los ojos brillando de irritación. «Ahora está agregando nuevas reglas cada semana», dijo, empujando su papel en las manos de Adam. «Sin campanas de viento, sin luces de colores, sin decoraciones a menos que estén aprobadas previamente. Ni siquiera puedo colgar el arte de mi hijo en la ventana». Él revisó la letra pequeña. Cada línea era más restrictiva que la anterior, escrita en un lenguaje legal apretado, diseñado para intimidar.
Patricia estaba a unas casas de distancia, con el portapapeles bajo el brazo, observando a la multitud creciente con la misma compostura helada. Cruzó la mirada con el padre, los labios curvados en una sonrisa tensa. Luego se volvió para consultar con dos miembros de la junta, susurrando detrás de las manos. La confrontación se extendió por todo el vecindario. Viejos amigos que nunca habían discutido ahora estaban atrapados en debates silenciosos. ¿Valía la pena arriesgar otra multa para resistir? ¿Deberían firmar la petición que Carla estaba redactando o mantener la cabeza baja? Maeve Jennifer se paró junto a Adam, la mandíbula firme. «Si la dejamos ganar ahora, ¿qué sigue?», murmuró. A medida que el sol de la mañana ascendía, Patricia hizo sus rondas, casa por casa. Se detuvo en el jardín del padre, los tacones crujiendo en el camino. «Señor Holt», llamó, lo bastante fuerte para que todos la oyeran. «Ya ha ignorado 2 advertencias. Esa pintura debe desaparecer antes del mediodía, o la Junta procederá con multas y medidas adicionales». Él sostuvo su mirada, sintiendo el calor de las miradas de una docena de vecinos en su espalda. «Todavía estamos dentro del plazo de apelación», respondió, manteniendo la voz firme. «Sus nuevas reglas aún no han sido ratificadas, ejecutora. No puede cambiar la ley a su antojo». Por un segundo, la sonrisa de Patricia se desvaneció, pero se recuperó rápido, avanzando por la fila, lanzando amenazas y advertencias como una política en una campaña perdida. El ánimo en la calle cambió. El miedo se mezcló con las primeras chispas de frustración y enojo. La gente susurraba sobre organizarse, sobre convocar una reunión, sobre finalmente contraatacar. El teléfono de Adam vibró. Otro mensaje de Mark Ellison. «Intentará aprobar todo esto en la próxima reunión del consejo. Quiere dejarlo en acta antes de que llegue el alcalde. Cuidado, hará lo que sea para salirse con la suya». Por la tarde, el mural simbólico de la pared del centro recreativo había sido discretamente cubierto con cinta adhesiva, una hoja de papel sin color, ocultando las flores pintadas por la madre de Lily. Se sintió como una eliminación. Pasó los dedos por el borde del mural, la ira subiendo. «No pueden borrarnos tan fácilmente», murmuró. La vista atrajo a Carla y a Maeve a su lado, ambas irritadas por el insulto. En ese momento, un pequeño grupo de niños llegó con sus bicicletas, las voces nerviosas. «Señor Holt, ¿van a cancelar el festival de este año también?». El esposo de Maeve negó con la cabeza, tratando de sonar seguro, pero por dentro temía que sí. De vuelta en casa, Maeve hojeó la pila de cartas de infracción que se acumulaban en la mesa. «No somos los únicos», dijo, mostrando mensajes de texto de vecinos, fotos de banderas retiradas, columpios de porche marcados con advertencias, incluso un veterano multado por izar su bandera de regimiento. «La gente está enojada, esposo de Maeve. Tienes que hacer algo». Adam asintió. La escalada era deliberada, sistemática. Patricia quería abrumar a la comunidad hasta someterla antes de que alguien pudiera montar una defensa real. Pero el esposo de Maeve sintió que la marea empezaba a cambiar. La ira y la solidaridad creciendo justo bajo la superficie. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre Willow Creek, los vecinos se reunieron en pequeños grupos frente a sus casas, comparando avisos e intercambiando historias. Adam se movía entre ellos, escuchando, prometiendo llevar sus preocupaciones a la junta. Sabía ahora que su lucha era solo la punta de una batalla mucho mayor, una lucha por la dignidad, la memoria y el derecho a llamar a este lugar hogar. Esa noche, el esposo de Maeve se sentó a la mesa de la cocina, el suave resplandor de su portátil, proyectando largas sombras sobre la habitación desordenada. La pila de avisos de infracción estaba junto a su codo, naranjas, rojos y ahora uno nuevo azul, todos apilados como una panaza. Afuera, el vecindario estaba en silencio, pero su teléfono no dejaba de sonar. Mensajes de texto de Carla, nuevos correos de vecinos preocupados, media docena de mensajes de voz preguntando qué debían hacer ahora. A Adam le dolía la cabeza por todo eso. Se recostó, frotándose los ojos.
pensando en lo que Mark había dicho. Patricia quiere que esas restricciones se aprueben antes de que llegue el alcalde. Si lo lograba, no habría vuelta atrás. Sentaría un precedente para todos los consejos futuros, uno que podría arruinar no solo a su familia, sino a toda la comunidad. Necesitaba encontrar influencia, algo que ni siquiera la ejecutora pudiera ignorar. Las habilidades profesionales de Adam como consultor de cumplimiento se activaron. Empezó a leer las nuevas regulaciones de la HOA línea por línea, comparándolas con los códigos estatales y la carta original de su propia asociación. No tardó en notar las irregularidades, secciones copiadas de otros vecindarios, citas legales que no tenían sentido, lenguaje que claramente no había sido revisado por un abogado, pero fue una línea cerca del final la que llamó su atención. Todos los cambios de política pueden ser implementados a discreción exclusiva de la Junta y son efectivos inmediatamente al ser publicados. El esposo de Mav frunció el ceño. Eso no era solo abuso de poder, era ilegal. Según sus propios estatutos, cualquier cambio de política debía anunciarse con antelación, publicarse públicamente y aprobarse mediante voto en una reunión abierta del Consejo. La ejecutora estaba eludiendo el proceso democrático, esperando que nadie lo notara. Pero ahora, el esposo de Maeve tenía pruebas, evidencia real, innegable, de que ella había violado tanto la ley como la confianza de todo el vecindario. Llamó primero a Carla, explicándole lo que había encontrado. Ella escuchó, la voz tensa entre la ira y el alivio. Esto es, Adam. Esto es lo que necesitábamos. Si puedes mostrarle a la gente que está rompiendo las reglas, te apoyarán. Empezaré a correr la voz. A medida que avanzaba la noche, el esposo de Maeve no podía dormir. Contactó a un amigo de su antiguo trabajo, un abogado que había ayudado a redactar los documentos fundacionales de la HOA años atrás. Le envió capturas de pantalla y extractos, pidiendo una opinión rápida. La respuesta fue rápida y directa. Estas nuevas restricciones son inválidas. No puede aplicarlas. Contraataca públicamente y exige una votación completa. Si se niega, tienes base legal para demandar. El pulso del esposo de Maeve se aceleró. Tenía su oportunidad, pero debía tener cuidado. Patricia haría cualquier cosa para salvar las apariencias. Tendría que ser preciso, metódico. Aún así, por primera vez sintió que la esperanza atravesaba la frustración. La lucha ya no era solo personal. Ahora tenía la oportunidad de probar, no solo afirmar, que la presidenta del consejo estaba equivocada. A la mañana siguiente, Adam imprimió copias de la evidencia y pasó las primeras horas visitando a los vecinos. Les explicó lo que había descubierto en un lenguaje claro, mostrando las diferencias entre las reglas legítimas y las enmiendas falsas de la ejecutora. Los rostros se iluminaron de comprensión, la ira convirtiéndose rápidamente en determinación. Personas que antes tenían miedo de hablar, ahora se ofrecían a asistir a la próxima reunión o a escribir cartas por su cuenta. Carla y Luis llevaron las pruebas a su extremo de la calle y en cuestión de horas, la noticia se había difundido por todos los grupos de chat y páginas comunitarias de Willow Creek. No puede hacernos esto, no si nos mantenemos unidos, publicó alguien. Por primera vez, los comentarios inundaron las redes, vecinos compartiendo sus propias historias, prometiendo resistir. Pero Patricia también se movía rápido. Antes del mediodía, publicó un aviso elegante y oficial en el sitio web de la HOA, insistiendo en que todos los cambios de política eran totalmente conformes con la ley estatal. Amenazó con más multas por difundir información falsa y advirtió que cualquier residente que se negara a cumplir enfrentaría acciones legales. Las líneas estaban trazadas. El esposo de Mav se reunió con Mark en el parque, lejos de miradas curiosas. Mark lucía cansado, la tensión de sus lealtades divididas visible en las líneas alrededor de su boca. Escuchó con atención, asintiendo,
mientras Adam explicaba las violaciones legales. La tienes, esposo de Maeve, pero ten cuidado, ella no caerá sin pelear. Haré lo que pueda desde mi lado, pero necesitarás más que pruebas. Necesitarás a la comunidad. Se sentaron en silencio un rato, viendo a Lily correr por el césped, su risa resonando en la luz que se desvanecía de la tarde. El esposo de Maeve sintió el peso del momento asentarse a su alrededor. Ese era su punto de inflexión, el momento en que la batalla se volvió real y la posibilidad de la victoria titiló en el horizonte. Adam apenas durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, las amenazas de Patricia se repetían en su mente, su voz resonando al teléfono, el brillante papel azul de la infracción quemando un agujero en sus pensamientos. Incluso en su propia casa, la sensación de seguridad se sentía más delgada que nunca. Pero bajo la ansiedad, algo nuevo había echado raíces. Determinación. Ya no luchaba solo por sí mismo, luchaba por cada vecino que se había sentido impotente, y por Maeve, que merecía algo mejor que ser arrastrada a otra humillación pública. El amanecer llegó frío y gris. El esposo de Maeve encontró a Lily en la mesa de la cocina, la cabeza inclinada sobre su cereal, desplazándose entre infinitos mensajes y publicaciones en línea. Ella levantó la mirada cuando él entró, los ojos enrojecidos pero claros. ¿De verdad vas a ir a la reunión esta noche?, preguntó, la voz débil pero esperanzada. Adam asintió, sirviéndose café con manos temblorosas. Debo hacerlo, dijo en voz baja, no solo por nosotros, sino por todos. Si los dejamos salirse con la suya ahora, nunca se detendrán. Pasó la mañana preparándose. Primero, llamó otra vez a su viejo amigo abogado, verificando línea por línea los estatutos y las nuevas enmiendas. Envió copias de las reglas falsas a un periodista local que conocía de sus días como consultor, por si las cosas se ponían feas y la historia necesitaba difundirse más. Para el mediodía, su bandeja de entrada estaba llena. Vecinos reenviando más avisos, capturas de pantalla, correos antiguos de la ejecutora e incluso algunos consejos anónimos. Carla le escribió que había escuchado que Patricia estaba amenazando discretamente a la gente, advirtiendo que los alborotadores podrían ser vetados de los eventos comunitarios o ver rechazadas sus solicitudes para futuros proyectos. La presión aumentaba, pero el esposo de Maeve la aceptaba. Cada nuevo mensaje lo enfurecía más, lo hacía más seguro de que estaba en el camino correcto. El miedo que había mantenido a la gente en silencio por tanto tiempo empezaba a resquebrajarse. Más de un vecino lo detuvo en su caminata, la voz baja, ofreciendo palabras de aliento o preguntando si necesitaba ayuda. Incluso Mark, cuya lealtad aún estaba dividida, envió un mensaje. Si me necesitas esta noche, estaré ahí. No dejes que te callen. Fue temprano en la tarde, mientras Adam organizaba otra pila de archivos digitales, cuando el verdadero costo de la batalla llegó a su puerta. Maeve volvió de su turno de voluntaria en el centro comunitario, su sonrisa tensa. Dejó el bolso y preguntó en voz baja, ¿viste lo que Patricia publicó sobre mí? El esposo de Maeve negó con la cabeza, el corazón hundiéndose cuando Maeve sacó su teléfono. En la página de la HOA, la ejecutora había publicado una acusación apenas disfrazada, sugiriendo que los intereses personales de Adam estaban nublando su juicio y que ciertos miembros de su familia podrían estar influyendo en la resistencia contra la Junta. Sintió hervir la sangre. Podía soportar ser atacado, pero ver a Maeve arrastrada por el lodo, su integridad cuestionada, su trabajo difamado, le dolió más que cualquier multa o amenaza. La miró, la culpa apretándole el pecho. «Lo siento», susurró. Maeve le apretó la mano, su voz suave pero firme. «No lo sientas. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará?» Se volvió hacia su hija, que había permanecido en silencio durante toda la conversación. «Lily, si esto se complica, si las cosas se ponen feas, ¿estás de acuerdo con eso?» Lily tragó saliva, luego asintió. «No tengo miedo.
no cuando estás luchando por nosotros. La familia se reunió alrededor de la mesa de la cocina. Adam desplegó todo: sus notas, las pruebas, la cronología de los abusos de poder de la ejecutora y el plan para la reunión de esa noche. Maeve verificó los documentos. Lily organizó los videos y correos electrónicos, y juntos practicaron lo que él diría cuando llegara su turno. A medida que avanzaba la tarde, una silenciosa sensación de unidad se apoderó de la casa. Por primera vez en meses, el hogar se sentía como un equipo, cada persona desempeñando su papel en algo más grande que ellos mismos. Adam se dio cuenta de que eso era lo que la HOA nunca entendería. Las reglas pueden mantener los jardines ordenados, pero una comunidad real se construye cuando la gente se une en lo que importa. Al salir hacia la reunión, miró hacia la casa, las luces de la sala brillando suavemente a través de la ventana. Se detuvo, absorbiendo el recuerdo de cada discusión, cada risa, cada pérdida que habían soportado allí. Pasara lo que pasara esa noche, sabía que por fin estaba listo, no solo para defender su hogar, sino para recuperarlo. Llegaron al salón comunitario mientras caía el anochecer. El estacionamiento ya estaba lleno, los vecinos reunidos en pequeños grupos, las voces tensas pero esperanzadas. Carla y Luis los recibieron en la entrada, cargando copias impresas de las pruebas. Mark los esperaba en los escalones, el rostro cansado pero decidido. Juntos entraron, listos para enfrentar lo que viniera. Dentro del salón comunitario, la tensión era tan densa que se podía saborear. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre filas de sillas metálicas, cada una ocupada por rostros. Algunos esperanzados, otros cautelosos, unos pocos decididos a no hacer contacto visual. Adam encontró un lugar cerca del frente, flanqueado por Maeve y Lily, con Carla y Luis sentándose detrás. El zumbido de los murmullos nerviosos llenaba el aire. Cada pocos segundos, alguien miraba la puerta, como esperando el siguiente golpe. Al frente de la sala, Patricia tomó su lugar. Llevaba su autoridad como una armadura, el blazer azul marino perfectamente planchado, el portapapeles equilibrado sobre el atril, los labios en esa sonrisa ensayada y controlada. Dos miembros del consejo se mantenían a su lado, uno evitando la mirada de Adam, el otro fingiendo neutralidad. El alcalde estaba sentado en silencio a la izquierda, acompañado de un periodista local, su presencia dejando claro que la reunión de esta noche no pasaría desapercibida. La ejecutora comenzó la reunión con su guión habitual. Un resumen de las mejoras comunitarias, un recordatorio sobre la importancia del cumplimiento y una indirecta apenas disimulada sobre las recientes perturbaciones. El esposo de Maeve escuchaba con creciente impaciencia, los dedos tamborileando sobre el archivo de pruebas en su regazo. El aire se volvió más pesado cuando Patricia pasó al siguiente punto. Ha habido varias infracciones reportadas este mes, including señalizaciones no aprobadas y reuniones no autorizadas. Abordaremos cada caso por turno. La mandíbula de Adam se tensó cuando ella lo miró. Comencemos con la reciente infracción del señor Holt. Esposo de Maeve tendrá la oportunidad de responder, pero primero me gustaría presentar los hallazgos de la junta. La sala se silenció. Todas las miradas se dirigieron a Adam, excepto la de Mark, que estaba al final de la segunda fila, los hombros encorvados, las manos retorcidas sobre el regazo. La ejecutora enumeró las acusaciones: violaciones de normas, repetido desprecio por el procedimiento, perturbación de la comunidad. Pintó un cuadro de caos, de una familia cuya rebelión amenazaba la armonía de Willow Creek. Por un momento, él se preguntó si alguien en la sala le creía, pero al mirar alrededor, solo vio incertidumbre. Nadie quería ser el primero en levantarse. Aún no. Cuando la ejecutora terminó, él se levantó. No alzó la voz ni mostró enojo. En cambio, habló con calma y firmeza. Hemos vivido aquí durante años. Sabemos cómo se ve una comunidad real. Esto no se trata de un cartel o una reunión. Se trata del tipo de lugar que queremos que sea Willow Creek.
Se volvió hacia la multitud. ¿Cuántos de ustedes han recibido un aviso como este en el último año? Algunas manos se levantaron tímidamente. ¿Cuántos sintieron que no había forma de defenderse? Más manos. Algunas cabezas asintiendo. Adam tomó la carpeta. Tengo pruebas de que algunas de estas reglas, estas multas, se basan en enmiendas que nunca fueron aprobadas adecuadamente. Las he compartido con el alcalde y estoy dispuesto a mostrarlas a cualquiera aquí que quiera verlas por sí mismo. Hizo una pausa, el corazón golpeando con fuerza. Merecemos un proceso justo. Merecemos honestidad. Patricia se irguió. Esa es una acusación seria, Adam. Si tienes pruebas, preséntalas. De lo contrario, te sugiero que... Pero antes de que pudiera terminar, Mark se levantó. La sala se detuvo. Todos los rostros se volvieron hacia él, algunos sorprendidos, otros con esperanza silenciosa. Mark se veía pálido, el sudor perlándole la frente, pero su voz, cuando habló, fue clara. Necesito decir algo. Titubeó, tragando saliva. He estado en este consejo más tiempo que cualquiera aquí. Recuerdo cuando escribimos el primer conjunto de restricciones, pero últimamente... Miró a la presidenta, luego apartó la vista. Últimamente las cosas han cambiado. Mark sacó un fajo de papeles doblados de su abrigo. Tengo correos, borradores de enmiendas y actas de reuniones que nunca se compartieron con toda la junta. Los encontré por accidente mientras actualizaba el sitio web. Algunas de estas supuestas reglas... Levantó una página, las manos temblando. Nunca fueron votadas. La ejecutora las firmó ella misma y las impuso como si todos hubiéramos estado de acuerdo. Un murmullo recorrió la sala. Susurros sorprendidos, algunos jadeos. El rostro de Patricia se enrojeció. Intentó interrumpir, pero Mark siguió. Debería haber hablado antes. Dejé pasar cosas, pensando que era solo la forma en que se hacían las cosas. Pero ya no puedo quedarme callado. Adam tiene razón. Esto no se trata de un cartel o de una familia. Se trata de confianza. El alcalde se inclinó hacia adelante, la mirada aguda. El periodista escribía frenéticamente. Él cruzó la mirada con Maeve, su orgullo claro y firme. Incluso Lily se enderezó, los ojos brillando. El hechizo que la presidenta había tejido se estaba rompiendo, hilo por hilo. Mark finalmente levantó la vista, encontrando los ojos de Adam. Lamento no haber hecho esto antes, pero estoy aquí ahora, y respaldaré todo lo que diga el esposo de Maeve. El silencio que siguió fue eléctrico, lleno de posibilidad y miedo. Adam sintió el peso de meses, quizás años, de frustración comenzar a levantarse. Apretó la mano de Maeve, luego la de Lily. Ya no estaban solos. La sala seguía vibrando mientras Mark se apartaba del pasillo central, las manos temblorosas, pero el rostro sereno, aliviado. Cruzaron la mirada, agradecidos. Un leve asentimiento que decía más que las palabras. Patricia permanecía rígida detrás del atril, el portapapeles apretado en sus manos mientras el murmullo aumentaba. La ilusión de control absoluto se desvanecía y todos en la sala podían sentirlo. El esposo de Maeve respiró hondo, estabilizándose. Ese era el momento que había esperado, el punto de quiebre que podía desmantelar todo lo que la presidenta había construido sobre medias verdades y autoridad sin control. Se volvió hacia los vecinos, su voz serena, pero cargada de resolución. Si lo que dice Mark es cierto, y lo es, todos tenemos derecho a cuestionar cada aviso, cada multa, cada regla que se nos haya impuesto sin un voto real. La gente empezó a sentir, algunos valientes hablando. Mi aviso vino de una de esas enmiendas. Siempre me pregunté por qué las reglas cambiaban tanto. El alcalde miró a Patricia, el gesto severo. El periodista local se inclinó hacia adelante, el teléfono grabando, ansioso por la historia que todos sabían que estaba a punto de estallar. Él hizo una señal a Maeve, quien discretamente le entregó un montón de pruebas impresas. Correos, cronologías, los propios registros de la junta. No les pido que me crean solo a mí.
dijo Adam, extendiendo los documentos sobre la mesa al frente de la sala. Véanlo ustedes mismos. No estamos aquí para romper las reglas. Estamos aquí para asegurarnos de que las restricciones signifiquen algo, que sean justas, que todos tengamos voz. Deja tu like o suscríbete si alguna vez has querido enfrentarte a reglas injustas. A veces solo se necesita una persona para iniciar un cambio. Luis y Carla se unieron a él en la mesa, su presencia una señal para los demás. La gente se levantó, curiosa y cautelosa, inclinándose para revisar las páginas. Algunos tomaron fotos, otros susurraron preguntas al esposo de Maeve o a Mark. Incluso aquellos que siempre se habían mantenido al margen se sintieron atraídos, porque esto ya no se trataba de disputas menores, sino de quién controlaba realmente su comunidad. La presidenta intentó retomar el control de la sala, su voz ahora más aguda, desesperada. Nada de esto cambia el hecho de que debemos mantener el orden. La autoridad de la Junta. El alcalde la interrumpió levantando una mano. Patricia, creo que es momento de pausar la reunión. Hay serias dudas sobre el proceso aquí, y los residentes merecen respuestas. Su tono no dejó espacio para discusiones. La sala exhaló, la tensión transformándose en expectación. Él sabía que esto no había terminado, ni de cerca. Necesitaba aprovechar esa ventana para construir una estrategia que resistiera no solo la resistencia de Patricia, sino también el escrutinio de todos en Willow Creek. Eso significaba organizar las pruebas, coordinar con el alcalde y mantener viva la energía entre los vecinos que apenas comenzaban así a encontrar su voz. Esa noche, la sala de estar de Adam se convirtió en un centro de mando. Carla trajo su computadora portátil, Luis llegó con un escáner portátil y Mark dejó un cuaderno desgastado lleno de notas y contactos de la HOA. Maeve preparó café, sus movimientos ágiles pero solidarios, mientras Lily observaba desde las escaleras, la esperanza parpadeando en sus ojos. Él llamó al alcalde, confirmando que el asesor legal de la ciudad revisaría los documentos. Necesitaban probar que las enmiendas que la presidenta había impuesto no solo eran no autorizadas, sino potencialmente nulas desde el principio. Mientras el equipo organizaba los archivos, la experiencia profesional de Adam cobró vida. Años de investigación legal y defensa comunitaria le permitieron cruzar los documentos, señalando inconsistencias y firmas faltantes en el proceso de enmienda. Carla marcó cada infracción que pudiera rastrearse hasta las decisiones unilaterales de Patricia. Luis creó una línea de tiempo que mostraba exactamente cuándo ocurrieron los cambios de reglas y qué firmas faltaban. A medianoche tenían un paquete grueso de pruebas, irrefutables, organizadas, listas para el consejo y la ciudad. El esposo de Maeve redactó una declaración clara para la próxima reunión, delineando los hechos y las exigencias de la comunidad. Una suspensión inmediata de todas las multas emitidas bajo enmiendas sospechosas, una revisión completa de las acciones de la Junta y una convocatoria de voto de emergencia para restaurar la transparencia y la confianza. Antes de irse a dormir, reunió al grupo en la cocina. «Esto solo funcionará si permanecemos unidos», dijo en voz baja. «Patricia contraatacará, y algunos intentarán asustarnos, pero este es nuestro otro hogar. Si queremos que cambie, debemos seguir apareciendo». Mark asintió, su alivio mezclado con un dejo de preocupación. Maeve apretó la mano de Adam. Carla y Luis, agotados pero sonrientes, prometieron reunir a más vecinos. Mientras el esposo de Maeve observaba las luces de su casa apagarse una por una, sintió algo que no experimentaba hacía mucho, un sentido de propósito, de verdadera posibilidad. Por primera vez, no estaba luchando solo. La comunidad, antes silenciosa y dividida, estaba aprendiendo a mantenerse unida. Al amanecer, ya estaba de pie, movido por los nervios y demasiado café. La casa se sentía distinta ahora, cargada, como si las paredes mismas recordaran la sesión de estrategia de la noche anterior. Carla envió un mensaje temprano. 3 vecinos más quieren ayudar.
Los traeré después del trabajo. Adam respondió con un pulgar arriba. Luego centró su atención en la carpeta extendida sobre la mesa de la cocina. No era solo papeleo, era un salvavidas para cada residente cansado de vivir bajo el pulgar de la presidenta. Antes de que Lily saliera a la escuela, se detuvo en la puerta, sujetando su mochila. ¿De verdad vas a ganar?, preguntó, la voz pequeña, pero esperanzada. El esposo de Maeve se arrodilló junto a ella, las manos firmes sobre sus hombros. Vamos a luchar por lo correcto, prometió. Y esta vez tenemos pruebas. La vio marcharse, el orgullo y la ansiedad retorciéndose en su pecho. La primera parada de Adam fue la casa de Mark, donde ya había café preparado y un mapa del vecindario. La gente está nerviosa, pero habla, dijo Mark en voz baja. Patricia está presionando fuerte. Envió una nueva tanda de avisos de infracción anoche. Está redoblando la apuesta. Adam frunció el ceño, pero no se sorprendió. El poder nunca se deja arrebatar en silencio. Por eso tenemos que estar listos. La reunión de emergencia de esta noche es nuestra mejor oportunidad. Mark asintió, entregándole una lista de nombres, residentes dispuestos a hablar o presentar sus propias historias. Durante todo el día, se movió de casa en casa, no como un cruzado solitario, sino como un conector, compartiendo pruebas, invitando a los vecinos a agregar sus testimonios al creciente archivo y tranquilizando a quienes temían represalias. Carla y Luis coordinaron llamadas. Maeve actualizó la línea de tiempo e incluso algunos residentes, antes silenciosos, detuvieron al esposo de Maeve en la calle, susurrando agradecimientos o entregándole cartas y fotos antiguas que demostraban cuánto tiempo había perdurado el abuso del poder de la Junta. A media tarde llegó una ráfaga de actividad. La oficina del alcalde confirmó que un asesor legal de la ciudad asistiría a la reunión, dando a Adam y su equipo una ventaja más. Carla imprimió gráficos codificados por colores de cada enmienda dudosa. Luis terminó un montaje en video mostrando a las familias afectadas por las reglas de Patricia. Rostros, voces, dolor y resolución. Maeve creó un grupo de chat para coordinar la llegada de todos a la reunión, asegurando una muestra visible de unidad. De regreso en casa, Adam se detuvo junto a la ventana de la sala, viendo a Lily regresar de la escuela con una compañera. Se detuvieron junto a la cerca, trazando la vieja pintura, un recordatorio silencioso de lo que realmente estaba en juego. El sol se reflejaba en el borde del buzón simbólico, brillando sobre el metal desgastado, y sintió que su determinación se afilaba. Esta lucha era más que sobre restricciones. Se trataba de memoria, dignidad y un futuro por el que valía la pena creer. A las 5 de la tarde, la casa volvió a llenarse de actividad. Carla ordenando carpetas, Luis probando el proyector, Maeve colocando bocadillos en la cocina. Mark llegó con los hombros erguidos, como preparándose para una batalla. ¿Listo?, preguntó, la voz tensa de anticipación. Él asintió. Esto es, si lo hacemos bien, la presidenta no tendrá dónde esconderse. Juntos repasaron el orden de los oradores, asignaron asientos en la primera fila para quienes testificarían e imprimieron copias adicionales del paquete clave de pruebas. Cuando la hora se acercaba, Adam llamó aparte a Lily. «Quiero que vengas a la reunión», dijo con tono sereno. «No porque debas luchar, sino porque debes ver cómo se ve el valor. Toda esta gente están viniendo por nosotros». Lily dudó, luego lo abrazó con fuerza, su miedo mezclado con una nueva clase de esperanza. Las calles del vecindario comenzaron a llenarse, familias caminando juntas, algunas con carteles, otras con copias de avisos de infracción o fotos de sus propias batallas. Adam lideró el camino, flanqueado por Maeve y Mark, su pequeño grupo creciendo con cada cuadra. Para cuando llegaron al club comunitario, la multitud era más grande que nunca. Residentes, funcionarios de la ciudad, reporteros locales e incluso algunos rostros de otros vecindarios, con la esperanza de un cambio. Dentro, la tensión era palpable. Patricia estaba al frente, flanqueada por los miembros restantes de la junta, su sonrisa quebradiza,
los ojos recorriendo a la multitud. Él tomó asiento en la fila central, el paquete de pruebas sobre las piernas y los aliados a ambos lados. Carla le dio una leve inclinación de cabeza. «Estamos listos», susurró. El asesor del alcalde tomó un lugar cerca del podio, libreta en mano. Adam cerró los ojos un instante, estabilizando su respiración. Esto era más de lo que había imaginado al principio. Lo que comenzó como una lucha familiar se había convertido en una postura colectiva, un movimiento más grande que cualquier rencor personal. La lucha había dejado cicatrices, sí, pero también le había dado a la comunidad una voz que nunca pensó que tendría. Las preparaciones finales estaban completas. Cada archivo, cada historia, cada voz estaba lista para ser escuchada. Miró a Lily, luego a la multitud. Pase lo que pase, ya no estaban solos. Escena clave, salón comunitario, preparación y llegada, estrategia final y unidad. Progreso de la estrategia de victoria. El protagonista y sus aliados preparan el caso, organizan testigos y construyen la red de apoyo para la confrontación pública. Cuando las puertas del salón se abrieron, un silencio cayó sobre la multitud. Adam sintió la presión, cada mirada fija en su grupo mientras entraban. Durante años, esas reuniones habían sido ejercicios de inutilidad, la gente saliendo más frustrada de lo que llegaba. Pero esta noche, la energía era distinta. Los vecinos intercambiaban asentimientos y palabras de ánimo, y sintió una ola creciente de valor, empujándolo hacia adelante. Patricia permanecía rígida al frente, su expresión impenetrable, el portapapeles en una mano, el teléfono en la otra. Escaneó la sala, evaluando a la oposición. Él atrapó su mirada y no la desvió. Por primera vez, vio un destello de incertidumbre detrás de su fachada pulida. Mark se movió entre las filas, saludando a viejos amigos y presentándose a nuevos rostros. Carla y Luis distribuyeron los paquetes impresos, pruebas de aplicación selectiva, enmiendas dudosas y testimonios de familias afectadas por los abusos de la Junta. Mabe instaló el equipo de video, revisando en silencio ángulos y sonido, decidida a capturar cada momento. El asesor legal del alcalde tomó asiento en la primera fila, saludando a Ana Patricia con un leve gesto y anotando en una libreta de cuero. El buzón simbólico descansaba sobre una mesa cercana, recordatorio silencioso de lo que estaba en juego. El esposo de Mab se acomodó en su lugar cerca del centro. Lily a su lado, sus manos entrelazadas bajo la mesa. Podía sentirla temblar, pero su mentón estaba erguido. Estaba lista para resistir con él. La presidenta golpeó el micrófono, su voz resonando contra el techo alto. «Comenzaremos con el pase de lista», anunció, el tono cortante, intentando proyectar control. Uno a uno, los miembros del consejo dijeron sus nombres, las voces más apagadas de lo habitual. Tras las formalidades, Patricia inició su discurso de apertura, una presentación pulida sobre estándares comunitarios, equidad y respeto por la tradición. Agitó su portapapeles para enfatizar, pero la sala estaba inquieta, el miedo y la obediencia habituales, reemplazados por murmullos y susurros de objeción. Cuando la presidenta intentó pasar al siguiente punto del orden del día, Adam se levantó. «Disculpe», dijo, proyectando la voz lo justo para hacerse oír. La multitud calló. «Antes de que continúe, creo que hay nuevas pruebas que el consejo y la comunidad merecen ver». Carla y Luis se movieron enseguida, repartiendo los paquetes de evidencia. Mabe inició el video. Una secuencia rápida de clips y fotos, cada uno una pieza del rompecabezas. Residentes relatando sus historias, imágenes de la presidenta dando advertencias, arte infantil siendo retirado de cercas, flores confiscadas, familias multadas por gnomos de jardín. La sala quedó absorta. Algunos jadearon, otros se enjugaban las lágrimas. La máscara de Patricia se resquebrajaba, sus manos tensas sobre el portapapeles. El asesor del alcalde levantó una mano. «Quiero dejar constancia de que varias de estas acciones parecen exceder la autoridad declarada de la HOA», dijo con calma, mirando a Patricia.
La junta se removió incómoda, su confianza desmoronándose minuto a minuto. Mark habló a continuación, poniéndose de pie con una nueva fuerza en su postura. «Esto no es lo que construimos en Willow Creek», dijo con voz firme. «No estamos aquí para castigar familias ni borrar recuerdos. Estamos aquí para construir un lugar donde la gente pertenezca». La sala estalló en aplausos dispersos, titubeantes al principio, luego más fuertes. Por primera vez, Adam vio esperanza en los rostros a su alrededor, una luz terca que ni la presidenta podía apagar. Uno a uno, los residentes se levantaron y compartieron sus historias. Carla leyó una declaración de una vecina anciana demasiado frágil para asistir. Luis describió la noche en que su familia fue amenazada con multas por una barbacoa que reunió a la cuadra. Una joven madre lloró al recordar el día en que las autoridades ordenaron borrar los dibujos con tiza de su hija. La presidenta trató de recuperar el control, interrumpiendo y exigiendo orden, pero el impulso ya había cambiado. La comunidad ya no tenía miedo. Mabe proyectó los estatutos de la HOA en la pantalla, resaltando cada sección que la Junta había doblado o quebrantado con sus acciones recientes. El asesor del alcalde comenzó sin hacer preguntas, educadas, directas, imposibles de eludir. Patricia tartamudeó, sus respuestas cada vez más inciertas, su voz desmoronándose ante la resistencia unida. Cuando la reunión alcanzó su punto máximo, él tomó la palabra por última vez, habló con calma, pero con el peso de todo lo que había luchado, la memoria de su esposa, la dignidad de su hija, el derecho de sus vecinos a pertenecer. «No estamos aquí para causar problemas», dijo, su voz llenando el silencio cargado. «Solo queremos lo justo, para cada familia, para cada niño, para cada recuerdo que hace de este lugar un hogar». La multitud estalló en aplausos, y Adam sintió una ola de emoción, orgullo, alivio, la profunda satisfacción de finalmente ser escuchado. Lily apretó su mano, los ojos brillando. El escenario estaba listo. Los siguientes momentos decidirían todo. La tensión en el salón se volvió eléctrica, cada segundo estirándose como si toda la calle contuviera el aliento. El esposo de Mabe se situó en el centro de la sala, sintiendo el peso de todas las miradas. Vecinos, miembros de la junta, el asesor del alcalde e incluso un par de reporteros locales que se habían colado cuando la historia empezó a correr. Ya no se trataba de una infracción o de una cerca pintada. Se trataba de quién tenía derecho a llamar hogar a Willow Creek. Patricia, flanqueada por su menguante círculo de leales, intentó recuperar la compostura. Golpeó el podio con los nudillos, forzando una sonrisa rígida. «Mantengamos el orden», ordenó, pero su voz carecía de su acero habitual. Durante años había prosperado con el silencio, con residentes demasiado cautelosos para desafiarla, pero esa noche el silencio se había roto para siempre. Mark, antes la conciencia de la Junta y ahora su crítico más feroz, dio un paso al frente, extendió las impresiones, correos del consejo, evidencia de aplicación selectiva, registros que mostraban cómo la presidenta había manipulado los procedimientos de votación e inventado multas de emergencia. «Confiamos en ti», dijo, su voz temblorosa pero firme. «Pero traicionaste esa confianza». Mabe, siempre cautelosa, pero ahora resuelta, proyectó un último video, una compilación de voces de niños describiendo lo que su arte significaba para ellos, intercaladas con imágenes de las órdenes de Patricia para retirar las cercas. Hubo un suspiro colectivo, algunas lágrimas y una determinación que se endurecía en la multitud. El asesor del alcalde se levantó, alzando la mano para pedir atención. «He revisado los materiales presentados esta noche, y varias acciones parecen violar no solo los estándares comunitarios, sino potencialmente la ley estatal. Remitiré estos hallazgos a la oficina del abogado de la ciudad para una revisión completa». El efecto fue inmediato. Una descarga de esperanza recorrió la sala, y los miembros de la junta, junto a la presidenta,
se movieron incómodos, ya sin tanto entusiasmo por defenderla. Era el turno de Adam. Enfrentó a la multitud, su voz firme, pero cargada de todas las cicatrices de las últimas semanas. No estoy aquí por venganza, estoy aquí porque la dignidad de mi hija y la memoria de su madre fueron pisoteadas. Sé que no soy el único. Sé que muchos de ustedes se han sentido impotentes, con miedo de hablar. Hizo una pausa, dejando que la emoción calara. Pero esta noche nos levantamos juntos. Eso es lo que cambia las cosas. Se giró cruzando la mirada con Patricia. Por un momento su máscara cayó y solo vio a una mujer cansada, acorralada por sus propias decisiones. Esto no se trata de una pintura ni de una familia. Se trata de todos nosotros. Y no dejaremos que el miedo escriba más las reglas. Los aplausos esta vez fueron atronadores. Vecinos que nunca habían hablado antes se abrazaron, otros se enjugaban las lágrimas. Los reporteros capturaron cada momento, sus cámaras registrando no solo una confrontación, sino el nacimiento de un nuevo espíritu comunitario. Patricia intentó defenderse una última vez. Todo lo que siempre quise fue orden, mantener hermoso este vecindario. Pero sus palabras cayeron vacías. El asesor del alcalde intervino, su tono cortés pero definitivo. El orden basado en el miedo no es comunidad, señora Randall, y no es liderazgo. Un miembro del consejo, usualmente callado, intervino. Propongo una votación de no confianza en la actual presidenta de la Junta. Las cabezas se volvieron. Otro miembro apoyó la moción rápidamente. El efecto fue inmediato. Una ola de emoción. Luego determinación. La votación se realizó en el acto, los vecinos levantando la mano sin dudar. El resultado fue abrumador. La presidenta fue destituida, se eligió a una nueva presidenta interina y se anunció la promesa de elecciones especiales para las próximas semanas. Adam miró a Lily, quien le devolvió la mirada entre lágrimas. «Lo logramos, papá», susurró, la voz quebrada por el orgullo. Carla y Luis se abrazaron. Mav estrechó la mano de Mark. Incluso los vecinos más escépticos se unieron, arrastrados por el alivio y la alegría compartida. El buzón simbólico, antes el centro de tantas amenazas, era ahora solo otro elemento del vecindario, su significado transformado del miedo a la esperanza. Mientras la multitud salía al exterior, el aire nocturno se sentía más liviano, la calle vibrando con conversaciones sobre nuevos comienzos. El esposo de Maeve se quedó junto a la puerta, observando a los últimos en marcharse. Familias que habían encontrado su voz, niños corriendo por los jardines, la antigua ejecutora de la Junta, deslizándose en silencio hacia las sombras. Sabía que el trabajo no había terminado. Habría nuevas elecciones, políticas que reparar, heridas que sanar. Pero por primera vez, Willow Creek pertenecía nuevamente a su gente, no a las restricciones, sino a los recuerdos, esperanzas y al valor de quienes estaban dispuestos a luchar unos por otros. Aquella noche, habían ganado más que una simple batalla por una pintura. Habían recuperado el derecho de definir su hogar y de defender lo que realmente importaba. La noche después de la votación, Adam se sentó en su porche delantero, el viejo columpio crujiendo suavemente bajo él. Por primera vez en semanas, la casa estaba en silencio, no el silencio frágil del miedo, sino una calma amable que se asentaba en sus huesos. El lienzo pintado, recién colgado de nuevo en la cerca comunitaria, brillaba bajo las luces del porche. La risa de Lily flotaba desde la sala de estar, mezclada con los sonidos lejanos de los vecinos reunidos. Se sentía como un nuevo comienzo, frágil, pero real. La noticia del cambio en el consejo se difundió rápidamente. El sitio web de la HOA ahora mostraba un mensaje simple. Gracias por su paciencia, mientras Willow Creek comienza un nuevo capítulo. Elecciones especiales próximamente. La renuncia de Patricia se publicó antes del amanecer. Al mediodía, vecinos que antes apenas se saludaban se detenían para darle la mano a Adam, ofrecerle una sonrisa o una palabra silenciosa de agradecimiento. Algunos incluso se disculparon por haber permanecido callados tanto tiempo. Lily se unió a él afuera,
una taza de cacao caliente entre las manos. Miró hacia la cerca y preguntó con un hilo de voz: ¿Crees que mamá estaría orgullosa? Él asintió, sintiendo que el viejo dolor se suavizaba. Le habría encantado ver al vecindario unirse, luchando por lo que es correcto. Rodeó a su hija con un brazo, ambos mirando la pintura que se había convertido en un símbolo de algo mucho más grande que su propio dolor. En los días siguientes, los cambios se propagaron por Willow Creek. La nueva presidenta interina organizó una reunión, no en el club cerrado y formal, sino en el parque verde donde todos podían reunirse. Los niños corrían entre las mesas de picnic, las familias compartían comida, y él notó cómo las viejas líneas de desconfianza se iban desdibujando, reemplazadas por risas. El buzón que antes solo contenía amenazas y multas, ahora se llenaba de volantes para fiestas vecinales, avisos de mascotas perdidas y tarjetas hechas a mano con palabras de agradecimiento. Mark, que parecía 10 años más joven, pasó a ayudar a Adam a repintar la baranda del porche. «Hiciste más que ganar», dijo en voz baja. «Nos mostraste que era posible volver a preocuparse». En voz alta, Carla y Luis trajeron una nueva tanda de galletas, ya no como una ofrenda de paz, sino como un verdadero gesto de amistad. Maeve, antes tan reservada, se inscribió para postularse al consejo, prometiendo una nueva voz para familias como la de Adam. Sin embargo, el esposo de Maeve sabía que esta victoria no era solo suya. Cada familia que alguna vez se sintió impotente había encontrado una parte de su valentía en esta lucha. La pintura en la cerca, antes objetivo de normas y multas, era ahora un punto de encuentro, un recordatorio diario de que los recuerdos importan y de que una comunidad se construye, no se impone desde una junta. Una tarde, un reportero de las noticias locales se acercó para pedirle al esposo de Maeve un comentario final. Pensó un momento, eligiendo con cuidado sus palabras. A veces, lo más valiente que puedes hacer es negarte a dejar que alguien más decida qué es sagrado. Nuestra historia no trató de romper reglas, sino de asegurarnos de que las reglas correctas nos definan. Observó a Lily correr por el césped, su risa resonando bajo los sauces, y sintió un orgullo más sereno, más profundo que cualquier confrontación. Había cumplido su promesa, no solo a su hija, sino a cada vecino que ahora veía la calle con nuevos ojos. La historia de Willow Creek viviría, no como un relato de derrota, sino como prueba de que incluso los actos más pequeños de resistencia pueden liberar a toda una comunidad. ¿Quieres escuchar más historias reales de victorias contra los abusos de la HOA? Suscríbete, comparte tu experiencia y asegurémonos de que cada propietario tenga voz. Nunca sabes a quién podrías inspirar.